Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más de Mr. Izquierdo News. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de los aranceles que quiere imponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y es que ya ha dicho que estará imponiendo aranceles el próximo martes a este vegetal que vendría siendo el jitomate. Y bien, como lo reporta Breaking News, dice lo siguiente: Trump se lanza contra el jitomate mexicano y pone en riesgo 400,000 empleos. El gobierno de Estados Unidos anunció que a partir del próximo martes se impondrá un impuesto para la entrada del jitomate al vecino país, lo cual pone en riesgo 400,000 empleos en nuestro país. Dicho arancel para las importaciones de jitomate mexicano será del 17.5%, medida que el presidente López Obrador consideró como injusta, pues afectará tanto a connacionales como a los propios ciudadanos estadounidenses. Al respecto, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), aludió que esta decisión podría dejar sin empleo a 1 millón de trabajadores que se beneficiaban indirectamente de esta cadena productiva. Arancel que afectará a nuestra economía. Este arancel afectará sumamente a la economía nacional en materia de empleo, producción e ingresos porque es un arancel pesado y unilateral, condenó Rivera ante el acto. Asimismo, dejó ver su preocupación por las toneladas de jitomate que podrían perderse. Si el producto no se puede enviar a Estados Unidos, pues podría inundar al mercado nacional, lo cual ocasionaría una baja en el precio promedio del jitomate, que actualmente es de 20 pesos por kilo. ¿Qué haremos con esas toneladas que no se podrán vender? ¿O se las regalamos a los norteamericanos o lo dejamos en el mercado nacional?, cuestiona. Ello afectará el precio y los empleos de la cadena productiva, sostuvo el empresario. Rivera reiteró que bajar el costo del tomate disminuirá la actual producción y ocupación laboral, por lo que al final no habrá un ahorro, sino una pérdida importante para el país. Estados Unidos impone arancel de 17.5% al jitomate mexicano. La Secretaría de Economía prevé que pequeños y medianos exportadores se verán imposibilitados de hacer frente a esta pesada carga financiera. De acuerdo con datos de la ANPEC, nuestro país obtiene alrededor de $2 millones por las exportaciones de jitomate a Estados Unidos, siendo los estados con mayor producción Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California y Michoacán. En este sentido, según cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Estados Unidos no es el principal mercado internacional para el jitomate mexicano, pues le siguen Alemania, Francia, Rusia y Reino Unido. La dependencia informó que durante 2016 México se posicionó como el principal proveedor de jitomate en el mundo con una participación de 25.11% en el mercado internacional. Por ello, el impuesto a la importación de jitomate mexicano se suma a los impuestos al acero y al aluminio, el atún, la carne de puerco, frutos rojos y el azúcar, que están pendientes por revisar. Vale recalcar que el impuesto a los jitomates se suscitó cuando ambos países no pudieron renovar un acuerdo que suspendió la investigación antidoping por parte de Estados Unidos. 11 Noticias reporta lo siguiente: Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que los aranceles al jitomate mexicano no obstaculizan ni tienen relación con la aprobación del TEMEC en el Congreso de Estados Unidos. AMLO defiende al jitomate. En respuesta, AMLO calificó el impuesto como una medida política electoral opuesta a una política inteligente para atemperar el fenómeno migratorio. Hay legisladores de Estados Unidos que tienen sus intereses, entonces presionan. Se toman estas medidas de tipo político electoral. Las circunstancias son totalmente injustas y estamos nosotros defendiendo a los productores, convenciendo de que debemos llevar una buena relación entre los dos países, señaló el mandatario. El presidente dijo que la imposición de arancel está vinculada a las elecciones estadounidenses y al parecer
podría existir un conflicto de interés entre los productores de tomate y de los legisladores. Y bueno, hay que tomar en cuenta también que los aranceles que se impondrán al jitomate mexicano es debido a que no se renovó a tiempo el contrato, pero también hay que tomar en cuenta que Trump ya había amenazado en el mes de abril a México por aumentar aranceles a los vehículos que venían de México hacia Estados Unidos, porque según él, México no está haciendo lo posible para evitar el ingreso de drogas y indocumentados a territorio estadounidense. Y bien, dice AP, Trump amenaza a México con aranceles a vehículos. El presidente Donald Trump amenaza con desplegar su arma favorita, aranceles, para apremiar a México para que redoble sus esfuerzos para impedir el cruce de migrantes y drogas a Estados Unidos. Retractándose de su anuncio inicial de cerrar la frontera sur de Estados Unidos, Trump dijo el jueves y viernes que en su lugar impondría aranceles a los vehículos importados de México si no paraba el flujo ilegal de personas y narcóticos. Los analistas afirman que el presidente quizá tenga la autoridad legal para hacer efectiva su amenaza, pero podría acarrearle un gran costo político porque se arriesga a un revés en un Congreso ya receloso de sus agresivas políticas comerciales y pone en peligro el pacto comercial regional que su propio gobierno negoció el año pasado con México y Canadá. Además, afectaría gravemente a la industria automovilística que depende de las cadenas de abastecimiento transfronterizas. ¿Cuáles son las amenazas de Trump y por qué? Exasperado por su incapacidad para impedir que los inmigrantes entren ilegalmente en Estados Unidos, Trump declaró en primera instancia que cerraría la frontera con México. Sin embargo, los asesores de la Casa Blanca, autoridades de ciudades fronterizas, economistas y grupos empresariales han advertido que el cierre perjudicaría económicamente a los dos países, afectaría la oferta de bienes en ambos lados de la frontera y elevaría precios de todo, desde aguacates hasta vehículos. Trump adoptó entonces una postura diferente. El viernes tuiteó que si por alguna razón México deja de detener el regreso a los ilegales a su lugar de origen, Estados Unidos se verá obligado a imponer aranceles de 25% a todos los vehículos fabricados en México y que nos envía por la frontera. Si esto no funciona, aunque sí funcionaría, cerraré la frontera. En la actualidad, los vehículos fabricados en México ingresan a Estados Unidos libres de impuestos. ¿Tiene la autoridad para hacerlo? Legalmente sí. Puede hacer lo que se le venga en gana, declaró Hofbauer. A lo largo de los años, el Congreso ha cedido gran parte de su autoridad constitucional al presidente en temas de política comercial de Estados Unidos. Trump puede declarar que determinadas importaciones amenazan la seguridad nacional y grabarlas de acuerdo con la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, lo que ya hizo contra el acero y aluminio extranjeros. Trump goza de amplias facultades, de acuerdo con la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, para aplicar sanciones a países implicados en prácticas comerciales abusivas y las ha ejercido para imponer aranceles a importaciones chinas. La Ley Antidrogas de 1986 permite a Estados Unidos castigar con aranceles a países que no cooperen en la lucha contra el narcotráfico y la Ley de Facultades Económicas en Casos de Emergencia Internacional de 1977. Autoriza al presidente a declarar una emergencia nacional e imponer sanciones económicas. ¿Habrá secuelas políticas? Con seguridad, sí. El Congreso cedió el año pasado cuando Trump impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio, tras declararlas una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, los legisladores ya se pusieron nerviosos por el uso agresivo que hace Trump de sus facultades y consideran impulsar iniciativas para recuperar parte de la autoridad que tenían. Se requiere mucho para mover al Congreso en esos temas, dijo Philip Levy, alto miembro del Consejo de Chicago sobre Asuntos Globales
que fue economista de la Casa Blanca durante el gobierno del presidente George W. Bush. Los autos podrían ser lo que lo logre. El comercio de vehículos entre Estados Unidos y México es enorme y la propuesta de Trump de imponer aranceles perjudicaría a las compañías estadounidenses que fabrican vehículos en México y los envían al norte. Estados Unidos importó de México el año pasado 52.600 millones de dólares en autos de pasajeros y 32.500 millones de dólares en autopartes. Su base y el Congreso le dieron mucha independencia sobre China y los aranceles al acero y el aluminio, dijo Daniel Ujisco, abogado mercantil de la firma Dickinson Wright PLLC en Columbus, Ohio. La amenaza de los aranceles podría obligar al Congreso a impulsar una iniciativa que le permita recuperar autoridad frente al presidente en cuanto a aranceles y quizás conseguirlo con una mayoría a prueba de veto. ¿Pero no concertó Trump un acuerdo comercial con México hace poco? Sí, el TEMEC. Los mexicanos, conscientes del gusto de Trump por los aranceles, negociaron protección para sus automóviles de los aranceles relacionados con la seguridad nacional de la sección 232. La protección contenida en una llamada carta adjunta ya está en vigor, aun cuando el Congreso de México no ha ratificado todavía el TEMEC. En síntesis, este es el escenario preciso que el equipo negociador mexicano había pronosticado y del que garantizó protegerse en el TEMEC, afirmó Ujitso. México blindó su sector automotor de Trump y sus tweets. Trump lo ve de otra manera. El viernes el presidente señaló que cualquier arancel sobre ese al TEMEC, pero rectificará a México el pacto comercial si Trump aplicara aranceles de 25% a sus vehículos. ¿Y qué opinará China, que sostiene intensas conversaciones comerciales con Estados Unidos de un gobierno que impone severas sanciones a un país con el que acaba de firmar un gran acuerdo comercial? ¿Es conveniente alcanzar un acuerdo con alguien al que no le gusta respetar acuerdos?, preguntó Levy. En este momento lo importante no es comercio, es la inmigración y las drogas. Para Trump, todas las preguntas tienen la misma respuesta: necesitamos imponer aranceles. Pues bien amigos, espero les haya gustado esta excelente información que tengo para ustedes. Y pues no olvides darle like al video. También te invito a visitar los otros videos que tengo en mi canal. Y no olvides compartirlos en tus redes sociales como Facebook y WhatsApp, para que más gente se mantenga informada acerca de lo que está aconteciendo en el país. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.